Bienvenidos al avance del capítulo 119 de la telenovela Tormenta de Pasiones. La doctora procedió a administrarle a Semile el medicamento necesario para estabilizarle la presión arterial, explicando con serenidad que, por precaución, debía permanecer en observación durante un breve periodo. Ali agradeció la atención con sinceridad y, una vez fuera del consultorio, insistió en que Semile se quedara sentada unos minutos más para recuperarse con calma. Ella, visiblemente agotada, expresó que prefería marcharse cuanto antes a casa y regresar más tarde por los resultados, convencida de que no se trataba de nada grave. Sin embargo, Ali, con un tono cargado de molestia y preocupación, le hizo ver que la conocía demasiado bien y que, si se iba en ese momento, probablemente no regresaría. Ante esa insistencia, Semile terminó accediendo y permaneció sentada un rato más. Durante esa espera, Semile explicó que no padecía ninguna enfermedad nueva, sino que la acumulación constante de angustia, tristeza y enojo había terminado afectándola físicamente, provocándole un aumento repentino de la presión. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Ahmed exponía ante el sindicato las dificultades que atravesaban los trabajadores, subrayando la importancia de mantenerse unidos y organizados para defender sus derechos. El jefe del grupo coincidió con su planteamiento y propuso estructurar medidas concretas antes de avanzar, por lo que decretó un breve receso. Durante la pausa, los asistentes fueron abandonando la sala poco a poco, hasta que solo quedó Berrín, quien aprovechó el momento para ordenar documentos y revisar algunos papeles pendientes. Minutos después, Ahmed regresó y, al notar su expresión apagada, se interesó por su estado. Berrín respondió con evasivas, incapaz de poner en palabras cómo se sentía realmente. Ahmed se ofreció a ayudarla en todo lo relacionado con la situación de su hermano, pero ella declinó la propuesta. Aún así, en ese intercambio breve y contenido, ambos dejaron entrever que se extrañaban, aunque ninguno logró encontrar las palabras necesarias para profundizar en ello. Cuando los demás regresaron para retomar la reunión, Ahmed y Berrín permanecieron mirándose en silencio, atrapados en pensamientos que no llegaron a expresarse. De regreso en el hospital, Ali consultó al médico sobre la gravedad del episodio que había sufrido Semile. El profesional le aclaró que ese tipo de picos de presión solían estar relacionados con preocupaciones intensas y estados prolongados de estrés, por lo que le recomendó reducirlos en la medida de lo posible. Tanto Ali como Semile reaccionaron con una risa breve y resignada, conscientes de que, en sus vidas, los problemas parecían inevitables. Aún así, el médico insistió en que debía intentarlo, por el bien de su salud. Más tarde, ya en el trayecto de regreso, Semile descendió del vehículo con la intención de entrar directamente a su casa, pero Ali la detuvo antes de que se alejara. Le pidió que dejara de mostrarse distante y que enfrentaran las cosas con mayor franqueza. Semile, todavía afectada, expresó su enojo por la forma en que él había tratado a Nedim, recordándole que su reacción había sido injusta. Ali reconoció que había actuado de manera impulsiva y se disculpó, admitiendo que se alteró al ver la cercanía entre ellos. Según él, estaba convencido de que Nedim sentía algo más que una simple preocupación profesional. Semile rechazó esa interpretación y le pidió que no sacara conclusiones sin fundamento. Ali, inquieto, quiso saber qué ocurriría si algún día ella llegaba a interesarse en otra persona, asegurando que, llegado ese momento, dejaría de intervenir en su vida. Sin embargo, Semile dio por terminado el asunto, señalando que lo verdaderamente importante era concentrarse en cómo ayudar a Mete. Esa respuesta volvió a tensar el ambiente, pues Ali sintió que ella esquivaba el tema una vez más. La discusión fue escalando hasta que Semile dejó claro que no estaba obligada a rendir cuentas sobre su vida personal. Ali, intentando calmar la situación, le recordó que debía cuidarse y evitar nuevas crisis de presión, consciente de que, más allá de los reproches, su salud era lo que realmente estaba en juego. Ella restó importancia al comentario, afirmando con aparente tranquilidad que estaba acostumbrada a ese tipo de situaciones y que no se marearía con facilidad. Antes de marcharse, Ali anunció que pasaría por ella al día siguiente, pero Semile, exhausta tanto física como emocionalmente, le pidió que se fuera de inmediato. No tenía fuerzas para seguir hablando ni para sostener más explicaciones. Ali, al percibir su estado, no insistió y se retiró en el taxi, dejándola sola, envuelta en sus pensamientos y en el peso silencioso de todo lo que estaba atravesando. Durante la noche, uno de los amigos más cercanos de Soñer permanecía acompañándolo. En medio de la conversación, comentó que jamás habría imaginado que su propia hija, Gulay, terminaría siendo quien lo atendiera en el hospital. Soñer, con una expresión serena pero cargada de emociones profundas, confesó lo agradecido que se sentía por tener una hija tan dedicada, reconociendo que gracias a ella había logrado salir adelante en uno de los momentos más críticos de su vida.
Su amigo le deseó una recuperación completa y tranquila, palabras que Soñer recibió con sincero agradecimiento. Con la intención de aliviar el ambiente, el amigo le propuso aprovechar la ocasión para asistir al aniversario de la empresa, recordándole que, año tras año, siempre encontraba alguna excusa para no presentarse. Sin embargo, apenas escuchó esa sugerencia, el cuerpo de Soñer reaccionó de inmediato. Un leve temblor recorrió sus manos y el café que sostenía terminó apoyado con rapidez sobre la mesa. Tanto Gulay como su padre notaron el cambio en su actitud. Tras unos segundos de silencio, Soñer admitió que nunca había participado en esas celebraciones, aclarando que no se trataba de desinterés ni de falta de compromiso, sino de una razón profundamente personal. Explicó entonces que esa fecha coincidía con el cumpleaños de su hermano Murat, una herida que nunca había logrado cerrar. Al comprender la magnitud de sus palabras, su amigo se disculpó de inmediato por haber tocado un recuerdo tan sensible, expresándole también sus condolencias y deseándole que Murat pudiera descansar en paz. Soñer, evitando sostenerle la mirada, aceptó esas palabras con respeto y gratitud. Intentando darle un giro más esperanzador a la conversación, su amigo le sugirió que al día siguiente se acercara a la empresa, no como una obligación, sino como una forma de distraerse y reconectarse con su entorno. Le aseguró que, dondequiera que estuviera, su hermano habría querido verlo continuar con su vida y permitirse momentos de felicidad. Soñer permaneció pensativo durante un largo instante, considerando esa posibilidad. Al notar su silencio, su amigo aclaró que no pretendía incomodarlo y que lo mejor sería retirarse para que pudiera descansar con tranquilidad. Finalmente, Soñer se puso de pie, agradeció sinceramente la visita y la preocupación, y los acompañó hasta la puerta. Cuando quedó solo, el peso del pasado seguía presente, aunque por primera vez se abría una leve rendija hacia lo que aún podría venir. Mientras tanto, en la casa de Semile, la noche transcurría entre tareas domésticas. Ella permanecía junto a sus hijas y la abuela Jasefe doblando y organizando varias prendas necesarias para continuar con el trabajo pendiente. Aunque el ambiente parecía tranquilo, la preocupación se sentía en cada silencio. En medio de esa rutina, Osman se acercó a su madre, con cierta inquietud, le preguntó cuándo su hermano Mete podría salir de la cárcel. Semile, procurando no transmitirle su angustia, le aseguró con serenidad que su salida llegaría antes de lo que imaginaba. Para distraerlo, decidió cambiar de tema y le preguntó cómo le había ido en la escuela esos días. Osman respondió con naturalidad que todo había marchado bien. Ella continuó interesándose por su relación con Arif, su compañero, y el niño explicó que ahora eran aún más cercanos que antes. Aprovechó entonces para contar que en la escuela les habían asignado una obra teatral, lo que despertó de inmediato la curiosidad de todos. Al preguntarle de qué trataba la representación, Osman explicó que se trataba de Blancanieves y los 7 enanitos. Sonrisas cómplices aparecieron en la habitación al saber que compartiría escena con Gulden, detalle que no pasó desapercibido. Sin embargo, el niño añadió que Arif también participaría, provocando risas entre los presentes. Semile, todavía sonriendo, le preguntó si podrían asistir a verlo el día de la función, y Osman respondió con entusiasmo que no habría ningún problema. Luego se despidió y se dirigió a su habitación para descansar. Tras su partida, el ambiente volvió a tornarse más introspectivo. Aileen permanecía sentada en silencio, completamente absorta en sus pensamientos. Berrín, al notar su expresión, le preguntó qué le ocurría. Aileen explicó que al día siguiente se cumpliría el aniversario del nacimiento de Murat, un recuerdo que inevitablemente la removía por dentro. Semile intervino entonces, recordándoles que debían intentar descansar, ya que el día siguiente sería decisivo. El juicio de Mete se celebraría pronto y aún no había claridad sobre lo que ocurriría, por lo que necesitaban conservar fuerzas para enfrentar lo que viniera. La tensión volvió a instalarse en la casa, mezclándose con el cansancio acumulado de tantos días de incertidumbre. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, el ambiente era completamente distinto. El jefe del grupo que respondía a Jackie se reunía con sus hombres y les comunicaba que debían estar listos para actuar. Les ordenó prepararse para una misión definitiva, dejando claro que el objetivo era acabar con Mijal y con Mete en una sola operación, sin margen de error. La amenaza se cernía sobre ambos sin que ninguno de los dos fuera consciente de ello, anunciando un giro aún más oscuro en los acontecimientos que estaban a punto de desarrollarse. De manera simultánea, Suleimán se dirigió hasta la vivienda del camionero. Al llegar, el hombre abrió la puerta con extrema cautela y, al reconocerlo, intentó cerrarla de inmediato, dominado por el temor. Sin embargo, Suleimán reaccionó con rapidez, deteniendo la puerta con el cuerpo y asegurándole que no había ido a causarles ningún daño, sino a ofrecerles ayuda. Tras unos segundos de duda y tensión,
El camionero finalmente accedió y le permitió entrar para conversar con mayor tranquilidad. Una vez dentro, Suleimán percibió de inmediato el ambiente opresivo que reinaba en la casa. Observó a toda la familia reunida, incluido el niño que había sido testigo del asesinato. El silencio era denso, casi asfixiante. El padre le explicó que su hijo no había vuelto a hablar desde aquel día, pues seguía profundamente afectado por lo que había presenciado. Incluso dentro de su propio hogar permanecía mudo, como si el miedo lo hubiera paralizado por completo. Consciente de que debía actuar con suma cautela, Suleimán decidió cambiar de estrategia. Adoptando un tono aparentemente despreocupado, comenzó a provocar al niño, insinuando que seguramente no era capaz ni siquiera de manejar un camión o de pisar el acelerador. Aquellas palabras, dichas con intención calculada, surtieron efecto. El niño, herido en su orgullo, reaccionó de inmediato y respondió con firmeza. Sus padres quedaron atónitos, pero al mismo tiempo profundamente aliviados al escuchar su voz después de tanto tiempo. Aprovechando ese instante, Suleimán suavizó su actitud y, con serenidad, le explicó que en el juicio del día siguiente solo tendría que hacer una cosa: señalar a la persona que realmente había disparado. El niño, con una determinación inesperada para su edad, asintió con convicción y aseguró que lo haría. La familia observó la escena con una mezcla de esperanza y temor, conscientes de que aquella decisión podría cambiarlo todo. Mientras tanto, Ali se encontraba en su casa, incapaz de hallar calma. Caminaba de un lado a otro, dominado por una inquietud persistente que no lograba apartar. Finalmente tomó el teléfono y decidió llamar a Seiti. Tras saludarlo, le preguntó de manera directa si el barco petrolero ya había llegado a Esmirna. Seiti le respondió que no, y añadió con seguridad que un barco de ese tamaño se distinguiría incluso desde lejos. Ali agradeció la información y colgó, aunque la sensación de alerta no disminuyó en absoluto. Desde la habitación, Caroline entreabrió la puerta y escuchó la conversación con atención, cuidando de no ser descubierta. Acto seguido, Ali marcó el número de Kemal y le preguntó si, mientras había estado en el puerto, había notado algo fuera de lo normal en el barco. Al otro lado de la línea, Kemal comenzó a mostrarse visiblemente alterado. Tardó en responder y negó haber visto algo extraño. Ali percibió de inmediato el nerviosismo en su voz y le preguntó por qué reaccionaba de esa manera. Kemal, intentando disimular, aseguró que si hubiera notado cualquier anomalía se lo habría comunicado sin dudarlo. Aún así, Ali no quedó convencido. Decidió dar por terminada la conversación, proponiendo hablar con más calma al día siguiente. Kemal colgó el teléfono con las manos temblorosas. Sabía que Ali estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad, que aquellos barcos no transportaban únicamente petróleo y que el secreto que habían logrado ocultar durante tanto tiempo comenzaba a resquebrajarse de forma peligrosa. Al amanecer, Berrín revisó el reloj y advirtió que ya no quedaba mucho tiempo para llegar al juzgado. Se acercó a su madre y le indicó que era momento de salir si no querían llegar tarde a la audiencia. Aileen también se incorporó con la intención de acompañarlas, pero Semile la detuvo de inmediato, recordándole que necesitaba reposo y que su estado no era el más adecuado para someterse a tensiones innecesarias. Aileen insistió en que deseaba estar presente para apoyar a su hermano. Sin embargo, Semile se mantuvo firme y le recalcó que lo más importante era que cuidara su salud. Luego se dirigió a Jasefe y le pidió que permaneciera en la casa para vigilar a Osman mientras ellas se ausentaban. En otro punto de la ciudad, Kenan entró al restaurante y localizó a Caroline sentada en una de las mesas. Se acercó con paso seguro y tomó asiento frente a ella, intrigado por la urgencia con la que ella había solicitado verlo. Caroline no tardó en explicarle que necesitaba un favor importante. Kenan escuchó con atención mientras ella le hacía saber que su petición estaba relacionada con Semile. Él respondió con frialdad que ya había hecho bastante para arruinarla, pero Caroline aclaró que eso no era suficiente para ella. Le comentó que ahora Semile trabajaba confeccionando prendas para una mujer mayor y que no soportaba verla sostenerse con dignidad, pues lo que realmente deseaba era verla completamente derrotada. Kenan, siempre calculador, le preguntó qué obtendría él a cambio de involucrarse nuevamente. Caroline, con una sonrisa contenida, le aseguró que poseía información que él desconocía por completo. Al escuchar esto, Kenan mostró un interés inmediato y le exigió que fuera más clara, consciente de que aquella propuesta podía abrir una nueva y peligrosa oportunidad. Caroline entonces le revela que la información que posee tiene que ver con Ali, y no únicamente con él, sino también con todo lo relacionado con los barcos, los puertos y los controles aduaneros. Kenan comienza a prestarle verdadera atención cuando ella le explica que Ali ha empezado a sospechar que las embarcaciones no transportan solo petróleo y que, impulsado por esas dudas, ha decidido hablar con su hermano Kemal para obtener respuestas claras.
La posibilidad de que Kemal termine confesando la verdad inquieta profundamente a Kenan, ya que nunca había considerado ese escenario como una amenaza real. Caroline, percibiendo su desconcierto, aprovecha el momento para recalcar que le está ofreciendo una información extremadamente valiosa a cambio de un favor que, en apariencia, resulta sencillo. Kenan guarda silencio, procesando cada palabra, plenamente consciente de que aquella revelación podría transformarse en un problema mucho mayor si no actúa con rapidez y precisión. Ali y Semile llegan al edificio judicial poco antes de la hora indicada. Apenas descienden del taxi, el ambiente se vuelve sofocante, pues varios reporteros se agolpan a su alrededor intentando obtener declaraciones sobre el caso de Mete. Las cámaras se encienden de inmediato y los flashes iluminan sin descanso el rostro cansado de Semile, quien avanza sin mirar a nadie, aferrándose al brazo de Ali como único sostén. Entre la multitud también se encuentran los padres de Mijal, visiblemente afectados, aguardando en silencio. Semile los reconoce de inmediato y, al observar su expresión, siente una profunda compasión, comprendiendo que, más allá de los bandos, todos comparten el mismo dolor como padres atrapados en una tragedia irreparable. En paralelo, Kenan realiza una llamada estratégica. Se comunica con Ekrem para advertirle que Ali comienza a sospechar sobre la verdadera ruta de los barcos y el tipo de carga que transportan. Le pide que prepare documentación que justifique los desvíos mediante supuestas condiciones climáticas adversas, de modo que resulte creíble que algunos cargamentos no hayan llegado al puerto previsto. Ekrem le asegura que se encargará de todo y que no quedará ningún rastro capaz de levantar sospechas. Tras finalizar la llamada, Kenan se convence de que, al menos por el momento, ese frente permanece bajo control. En otro punto de la ciudad, Aylin se prepara para salir. Jasefe la observa con atención y comprende de inmediato que no se dirige directamente al hospital. Aylin confirma que tiene la intención de acudir primero a otro lugar antes de cumplir con su cita médica, aunque evita dar mayores explicaciones. Su rostro refleja una mezcla intensa de ansiedad y determinación, como si supiera que ese paso es necesario, aun cuando le cause dolor. Dentro de la sala del tribunal, los asistentes comienzan a ocupar sus lugares. El murmullo general se apaga lentamente cuando los agentes ingresan con Mete, quien lleva las manos esposadas. Al verlo en ese estado, Semile no logra contener la angustia y se cubre el rostro, profundamente afectada por la imagen de su hijo reducido a esa condición. Minutos después, Mijal también es introducida en la sala bajo las mismas circunstancias. Sus padres intentan transmitirle fortaleza desde la distancia, asegurándose de que sepa que no está sola en ese momento decisivo. El juez ocupa su lugar, golpea la mesa para imponer orden y anuncia el inicio formal de la primera audiencia. Un silencio absoluto se apodera del recinto, mientras todas las miradas se concentran en el estrado, conscientes de que, a partir de ese instante, el destino de ambos jóvenes comienza a definirse. En otro punto de la ciudad, Suleimán se encuentra frente a la tumba de Murat, colocando con cuidado un ramo de flores frescas. Permanece de pie durante unos segundos, en silencio, como si buscara las palabras adecuadas para despedirse. En ese momento, Aylin llega al cementerio llevando también flores en las manos. Al verlo, lo saluda con un gesto discreto y se acerca lentamente hasta la tumba. Se arrodilla frente a ella, deposita las flores y, apenas se sienta, las lágrimas comienzan a caer sin que pueda contenerlas. Con la voz quebrada, le pide perdón a Murat por todo lo ocurrido, por lo que no pudo hacer y por el dolor que quedó sin reparar. Suleimán observa la escena en silencio, respetando profundamente su duelo. Mientras tanto, en el juicio, la tensión aumenta de forma palpable. El juez le pide al niño que indique quién fue la persona que realizó el disparo aquella noche. El menor se muestra visiblemente nervioso, con las manos temblorosas y la mirada perdida. Poco a poco comienza a levantar el brazo, dudando en cada movimiento. En la sala, todos contienen la respiración, observando cada gesto con el corazón acelerado, conscientes de que ese instante es decisivo. En la mente del niño resurgen los recuerdos de aquella noche. Revive el momento en que Mete forcejeaba con Jackie, golpeándolo con fuerza mientras lo mantenía contra el suelo. La pelea parecía interminable hasta que, de manera inesperada, la situación se invierte. Jackie logra derribar a Mete, lo inmoviliza y, inclinándose sobre él, le dice que se despida porque su hora ha llegado. Justo entonces, el sonido seco de un disparo rompe la escena. El niño recuerda haber alzado la mirada y haber visto con absoluta claridad a Mijal frente a él, sosteniendo el arma con la que se efectuó el disparo. De regreso al presente, el menor reúne todo el valor que le queda y extiende el brazo para señalar directamente a Mijal como la única responsable. En ese instante, Semile, Berrín y Ali sienten un alivio profundo,
una alegría contenida al confirmar que la verdad finalmente ha salido a la luz. Sin embargo, no todo es celebración. Los padres de Michal quedan paralizados por el dolor, incapaces de aceptar que su hija haya sido quien acabó con la vida de otra persona. El juez ordena al niño que regrese a su asiento. El menor baja del estrado y corre directamente hacia su padre, quien lo recibe entre sus brazos, visiblemente emocionado y orgulloso por la valentía que ha demostrado. Acto seguido, el juez anuncia un receso antes de continuar con el veredicto final. Durante ese intervalo, Mete se acerca a Michal y la abraza con fuerza, con el rostro marcado por la culpa y la tristeza. Se lamenta internamente por no haber podido protegerla y por todo lo que se ha desencadenado a raíz de aquella noche. Poco después, los agentes se llevan a Michal de regreso a la celda, mientras Mete permanece en el juzgado. Semile, desbordada de alivio, se acerca a su hijo y lo abraza con fuerza, repitiéndole una y otra vez que siempre supo que él era completamente inocente. Aunque para Semile ese instante representa una victoria largamente esperada, Mete es incapaz de compartir esa alegría. Su rostro permanece serio, marcado por una angustia aún más profunda, consciente de que, si bien la verdad finalmente ha salido a la luz, el dolor provocado por aquella noche y sus consecuencias siguen pesando sobre todos los involucrados. Para él, nada ha terminado realmente. Apenas ha comenzado una nueva etapa cargada de culpa, heridas abiertas y responsabilidades que no puede ignorar. Por otro lado, Aylin, con el semblante tenso y la ansiedad reflejada en cada gesto, se atreve a preguntarle a Suleimán cómo fue exactamente la muerte de Murat. Suleimán intenta responderle, busca las palabras adecuadas y parece debatirse internamente, pero antes de que pueda decir algo, un hombre se acerca para pedirle que firme unos documentos relacionados con las flores que había comprado. La interrupción corta el momento de forma abrupta, dejando la pregunta de Aylin suspendida en el aire, sin respuesta, y aumentando aún más la inquietud que la consume. Al mismo tiempo, Mete y su familia salen del juzgado. En los alrededores, los hombres de Jackie permanecen atentos, observando cada movimiento con una calma peligrosa, aguardando el instante preciso para actuar contra Mete. Semile, completamente aliviada y llena de felicidad tras lo ocurrido en la audiencia, le pide a su hijo que regresen a casa. Sin embargo, Mete se queda inmóvil, como si sus pies se hubieran clavado al suelo. No logra pronunciar una sola palabra. Su expresión delata una angustia profunda que pasa desapercibida, pues Ali, Berrín y la propia Semile están tan concentrados en su alivio que no alcanzan a notar el tormento silencioso que sufre. Después de firmar los documentos, Suleimán se dispone a marcharse. Aylin lo detiene de inmediato y, con voz temblorosa, le pide una vez más que le responda aquello que había preguntado. Suleimán se queda en silencio, atrapado entre el deber de decir la verdad y el miedo de causar más dolor. No sabe cómo enfrentar esa realidad ni de qué manera expresarla sin herirla aún más. En ese momento, Soñer interviene y decide hablar por él. Con un tono contenido, le cuenta a Aylin que Murat lo llamó poco antes de que ellos se casaran. Le explica que, durante esa llamada, Murat le confesó lo feliz que se sentía por él y por la nueva etapa que estaba a punto de comenzar. Además, le pidió que le transmitiera a Aylin cuánto la quería, asegurándole que ese sentimiento era profundo, sincero y verdadero. Al escuchar esas palabras, Aylin se quiebra por completo. La emoción la sobrepasa y rompe en llanto, incapaz de seguir conteniendo el dolor que había guardado durante tanto tiempo. Soñer añade, con dificultad, que después de aquella llamada Murat falleció. Al oírlo, Aylin ya no logra soportar más. Sin decir una palabra, sale corriendo, llorando con desesperación, dejando atrás todo intento de mantenerse fuerte. Soñer observa la escena con preocupación y, sin dudarlo, le ordena a Suleimán que vaya tras ella, temiendo que su estado emocional pueda desbordarse aún más. Más tarde, los oficiales sacan a Michal del juzgado para trasladarla al camión que la conducirá a la cárcel de máxima seguridad. Todo ocurre bajo una estricta y tensa vigilancia. En ese instante, el líder de los hombres de Jackie desciende de un automóvil estacionado cerca. Avanza con decisión y se aproxima a Michal, dejándole claro, con palabras cargadas de odio, que no piensa permitir que salga impune por lo ocurrido. Sin darle tiempo a reaccionar, levanta su arma y dispara. Mete percibe el peligro de inmediato. Sin pensar en sí mismo ni en las consecuencias, se lanza hacia adelante y se interpone, recibiendo la bala con su propio cuerpo. El caos estalla al instante. Los gritos se multiplican, la gente entra en pánico y los oficiales reaccionan tratando de controlar la situación y detener al agresor, mientras el lugar se llena de confusión, tensión y desesperación, marcando un giro trágico e irreversible en los acontecimientos. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.